bendiciones a sus vidas. Damos gloria a Dios por este día, por esta noche. Seguir hablando de la tribulación, seguir hablando de las trompetas de Dios, algo importante. Estamos viendo cosas que están sucediendo y que van a suceder pronto. Debemos estar apercibidos todas estas cosas que nos están llegando. Soy el apóstol Luis Hernández y en esta noche quiero seguir hablándoles de la tribulación, de las 70 semanas de Daniel, y es importante que nosotros seamos entendidos en cuanto a las cosas que están sucediendo y las que van a suceder, de que estemos prestos a través de todas las cosas, de toda la expectación que suceda en el cielo, en la luna, en el sol, en la tierra, en el mar, porque son señales, acontecimientos que nosotros vamos a... Gracias por todas aquellas personas que están entrando o que están en el live viendo a través de esta enseñanza, a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sean bienvenidos, sean bendecidos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y en un momento de gran angustia y de preocupación a través de las familias que están padeciendo, y tenemos que estar prestos a todas estas cosas que se están viviendo hoy en día. Y es importante. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Sí, no debemos de abusar, no debemos de tentar al Señor, ¿verdad? Dice la palabra que al Señor tu Dios no tentarás. Y el diablo, cuando intentó en el monte de la tentación al Señor Jesucristo, dice: al Señor tu Dios no tentarás ni a Él, ¿verdad? Entonces, que solamente a Él servirás y a Él, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que también estar apercibidos. Si los médicos, si toda esta gente que conocen de la ciencia dice que debemos de estar tapando nuestra boca, nuestra nariz como tapaboca, nosotros debemos de hacerlo, porque es importante lavarnos las manos, de desinfectar los alimentos que llegan a casa con las toallitas de cloro. Todo esto es importante. ¿Para qué? Para que el coronavirus no nos toque. Igualmente los teléfonos, el dinero, todas las cosas que puedan estar contaminadas a través de lo que tocamos o lo que agarramos o lo que proviene del exterior, que no es cosa nuestra, debemos de estar nosotros prestos y limpiarlo, y así nos vamos protegiendo y así nos vamos cuidando. No tentar al Señor y decir: no, a mí no me va a tocar porque yo tengo al Señor. Y no lo tentemos, porque muchas veces el Señor le dice al Señor tuyo: no tentarás ni a Él lo vas a juzgar, sino que a Él, ¿verdad? Debemos de servirle y honrarle, pero tenemos que ser prácticos en cuanto a estas cosas que están sucediendo. Hay muchas señales que van a suceder pronto y que vamos a ver con nuestros ojos. Sí, se van a levantar muchos charlatanes, muchas personas hablando apostasía, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles diciendo cosas que no son. Y nosotros debemos de estar claros en cuanto a todas estas cosas que están por acontecer en el mundo. Y si nosotros no estamos bien, y si nosotros no buscamos en la palabra, todas estas cosas que están sucediendo aparecen en la palabra. Cuando el Señor le hablaba a sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo, decían que vendrían guerras, rumores de guerra, peste, hambre, terremotos en diferentes lugares, pero el Señor decía que este era el principio de dolor. Entonces estamos viendo estos principios de dolor, acontecimientos que muy pronto van a seguir sucediendo, y nosotros tenemos que estar prestos. Nosotros tenemos que seguir escudriñando la palabra, porque este es el cumplimiento de la 70ª semana de Daniel, que es el cual nosotros estamos esperando. Ya se han cumplido 69 y ahora cuando comience la 70 semana, van a comenzar todos estos juicios terribles. Y bueno, seguimos adelante hablando de la palabra de Dios. En el capítulo 9, ¿verdad? Hemos hablado sobre las plagas que han caído sobre las naciones, sobre todas las cosas.
Estamos hablando en el libro de Apocalipsis capítulo 9, y dice así el capítulo 9, y el quinto ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando habla aquí una estrella está hablando de un ángel, porque una estrella no puede, una estrella es mayor en tamaño sobre la tierra, y si una estrella cae del cielo a la tierra la desbarata, la conmociona y la dejaría en pedacitos. Entonces es un ángel, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo y gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañase hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado que no los matase, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hieren al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de león. Y tenían coraza como coraza de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como las de escorpiones, y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó, aquí vienen aún 2 ayes después de él. Aquí estamos viendo pues la manifestación de esta trompeta, de este quinto ángel que toca la trompeta, y vemos pues para descifrarlo o para nosotros entender lo que va a suceder. Dice que se abrió el pozo del abismo, y el pozo del abismo subió como un humo, como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Eso me hace recordar a mí cuando el Señor Jesucristo lo fueron a crucificar y lo crucificaron. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, lo que sucedió desde lo que dice la palabra, lo que dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Dice el que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí ven pues lo que sucedió cuando el Señor fue crucificado, ¿no? ¿Qué sucedió? Que desde la hora, dice, desde la hora sexta hubo tinieblas en la tierra. ¿Y qué eran estas tinieblas? Eran fuerzas espirituales, eran demonios que estaban oscureciendo el cielo para que vinieran a ver al maestro en ese momento cuando estaba siendo crucificado. Y no solamente eso, ¿qué sucedió? ¿Por qué se oscureció? ¿Por qué esos demonios aparecieron cuando el Señor estaba siendo crucificado? Fueron de Dios que mandó que todos los demonios, todos los ángeles caídos que se habían rebelado contra Dios vinieran a esa manifestación que estaba sucediendo en ese momento. Todo el mundo diría, o el diablo o los demonios dirían: bueno, aquí es la victoria nuestra, porque el que venía a salvar al mundo, a salvar a Israel, está crucificado. Pero ellos no veían eso. Ellos lo que Dios lo hizo ver era que en ese momento el enemigo, ¿verdad?, el que se había rebelado en el cielo contra Dios, estaba siendo crucificado. En ese momento, ¿verdad?, el cielo se convirtió en tinieblas, porque las fuerzas espirituales estaban sobre el cielo hasta la hora novena, casi 3 horas, hasta la hora del sacrificio.
que fue la hora en que Jesucristo fue crucificado. En ese momento usted se preguntaría qué estaba sucediendo. Estaba sucediendo algo tremendo, que era que el Señor Jesucristo, cuando entró en Jerusalén, ¿qué sucedió? Cuando le dijeron Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la palabra Hosana es: Señor, prospéranos ahora, sálvanos ahora y prospéranos ahora. En ese momento, el Señor ató al hombre fuerte, lo desarmó, le quitó todo lo que le había robado al hombre en el huerto del Edén, a través del engaño de la culebra que engañó a Eva. En ese momento Dios, lo que Satanás le quitó a Adán fue el derecho legal de gobernar la tierra, de subyugarla, y porque esa orden se le había dado a Dios cuando lo creó en el huerto del Edén. Pero en ese momento la tierra se oscureció porque era algo importante que estaba sucediendo. Muchas veces nosotros nos da tristeza, nos dio tristeza escuchar la historia de Jesús, pero Jesús venía a cumplir un plan y un propósito divino para nuevamente recuperar el derecho legal que le habían quitado a Adán y devolvérselo a sus hijos, a devolvérselo a los discípulos, a los apóstoles y todo aquel que le recibía como él. En ese momento, ¿verdad?, hasta el hombre fuerte, esa entrada triunfal a Jerusalén, hasta el hombre fuerte, y ahí le empieza a quitar lo que él estaba. Y no solamente, sino después que el Señor Jesucristo es enjuiciado y llevado a la cruz, ahí mismo él lo lleva también, llevan a Satanás. Muchas veces nosotros nos preguntamos o no tenemos esa revelación de por qué el Señor Jesucristo lleva a la cruz a Satanás, ata al hombre fuerte en la entrada triunfal de Jerusalén y después lo lleva a la cruz del Calvario. Por eso es que el Señor recibe, Dios Padre recibe a Satanás públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y entonces que eso se le estaba mostrando a los principados, las potestades, a los gobernadores, a la hueste espiritual de maldad, donde estaba su paladín que estaba siendo también crucificado. Y era algo importante porque la palabra de Dios dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero Jesucristo no era maldito, Jesucristo era bendito porque era Dios y no podía ser maldito. El maldito de los malditos era Satanás, que estaba siendo crucificado. Y maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo vino a recuperar lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Y en ese momento, ¿verdad?, estaba recuperando para entregarlo, porque al tercer día resucita entre los muertos. En ese momento, cuando lo crucifica, el cielo se puso negro, oscuro, pero era a través de las tinieblas, las fuerzas espirituales, y ahí se dieron de cuenta de que Satanás estaba perdiendo todo el derecho. Pero ¿qué sucedió? Que ahí estaba siendo juzgado, estaba siendo echado fuera, no tenía derecho de ya entrar a la tierra hasta que se le diera nuevamente, fuera echado, se le diera la orden de entrar a la tierra. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis vemos que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lo lanzaron a la tierra. En ese momento es lanzado nuevamente, porque Satanás no tiene su trono aquí en la tierra, Satanás tiene su trono en el segundo cielo. Y por eso es que vemos eso. Y a veces la gente me dirá: ¿pero qué está diciendo usted? Usted está diciendo una apostasía. No estoy hablando de apostasía, estoy hablando de una revelación del conocimiento de la palabra que está sucediendo, en la cruz del Calvario. Está sucediendo un hecho, un acontecimiento relevante e interesante de lo que sucedió con lo que pasó ahí en la cruz del Calvario. Era un juicio que estaba haciendo. Y en ese momento el juicio se cumple cuando Jesucristo dice: consumado es. Y ya cuando se consuma esa obra, ya el enemigo no tiene ningún derecho de estar en la tierra, sino que él tiene que ir al segundo cielo, donde tiene su trono. Pero aquí en la tierra, tanto por la iniquidad, por el pecado, están los principados, están los demonios, están las potestades, están las huestes espirituales demás. Y eso es lo que conlleva a que la maldad se muevan estos demonios. Pero el Señor nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y hollar toda fuerza del enemigo. Bueno, ¿y de dónde te saca esa palabra? Bueno, la palabra está ahí.
Está escrita, hermano, es la palabra. En el libro de Colosenses, nosotros vemos la historia de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice: y anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no eran contrarios, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principales y a sus potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vemos que el Señor salió triunfando, ¿verdad? Y salimos triunfando nosotros, porque ahí nos redimió Él de la maldición de la ley. Nos dio la victoria, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué era la maldición de la ley? La maldición de la muerte, del imperio de la muerte, del pecado, de la maldad, del engaño, de la mentira, del error, la maldición del imperio de las enfermedades. Por su llaga fuimos curados de toda enfermedad existente, del imperio de la pobreza, de la miseria, de la escasez y del fracaso. Cristo vino a redimirnos de esa maldición. Cuando habla de las maldiciones, se habla del libro de Deuteronomio capítulo 28. Y ahí vemos pues esa parte. Entonces aquí vemos lo que sucede cuando se abre ese quinto trompeta que suena y que sale del pozo del abismo, subió un humo como el humo de una gran horno y oscureció el sol y el aire y el humo del... Entonces, ¿qué sucede? ¿Quiénes eran estos personajes? Vemos que eran unas langostas que dice la palabra infernales. Ahora, ¿de dónde salieron esas langostas infernales? Del pozo del abismo. Ahora, ¿quién llevó esas langostas para el pozo del abismo? Conocemos las langostas que comen cosas verdes, hierba, las hojas de los árboles, los frutos de la tierra. Pero, ¿por qué estaban estas langostas en este pozo del abismo? En el pozo del abismo están los muertos, en el pozo del abismo están los demonios, están los ángeles caídos, están los que están guardados ahí hasta que tengan el cumplimiento de que Dios, ¿verdad?, los juzgue a aquellas personas que se rebelaron contra Él. Entonces nosotros debemos ser entendidos en cuanto a estas cosas. Debemos de preguntarnos, por eso hay una cronología, es algo cronológico que se va llevando este libro de Apocalipsis y Dios va develando los misterios que hay en él. Y estos son misterios que nosotros estamos viendo, que Dios se está revelando en este tiempo. Y cada vez que el tiempo va pasando, Dios va revelando estos misterios que nosotros necesitamos conocer y saber para nosotros estar preparados para la venida del Señor. Porque también la venida del Señor está cerca y estos son acontecimientos que van a suceder antes que el Señor aparezca a levantar a su iglesia. Y por eso siempre he dicho y he hablado que la iglesia va a pasar parte de la tribulación. Entonces, era una plaga de langosta, era vista como un castigo para el pecado. En la langosta de Apocalipsis capítulo 9 no parece ser insectos comunes. En realidad se diferencia del libro de Éxodo capítulo 10 y de Joel capítulo 1, cuando Dios derrama juicio sobre el faraón para que deje ir el pueblo de Israel de Egipto. Y aquí lo vemos, pues. O cualquier otra plaga similares ocurridas en el pasado. Estas langostas son del poder, son revestidas del poder y autoridad de la eusausia, que es autoridad, es dominio y es poder, que tienen los escorpiones de la tierra. Obsérvense que la autoridad que estas criaturas poseen se la dio Dios, que tiene absoluto control de todas las cosas que ocurren a través del drama de Apocalipsis, a través de las circunstancias, lo que está pasando a través del libro de Apocalipsis, lo que está pasando en la tierra. Ahora, ¿dónde sucederá esto? ¿En qué parte sucederá? ¿Dónde atacarán estas langostas? ¿En qué lugar atacarán? Es algo que a veces puede ser en el territorio de Israel, en el territorio de Arabia, en el territorio a través del mundo, y va a atacar, pues, porque hay partes definidas.
Debe observarse que la langosta de Apocalipsis 9 no comparte como tales, sino más bien como escorpiones infernales. La picada venenosa del escorpión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como en Ezequiel capítulo 2, verso 6, y Lucas capítulo 10, versos 18 y 19, vemos que se refleja el pecado. Y en Lucas capítulo 10, versos 18 y 19, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad, esa autoridad, dominio y poder, como le he hablado, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada más. Aquí se ve como algo no simbólico, algo que está sucediendo, que va a suceder en el libro de Apocalipsis, de hollar serpientes y escorpiones, y de toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Eso es lo que estamos viviendo a través de esta plaga, a través de este ángel que toca y abre el pozo del abismo y sube el pozo de un horno, ¿verdad? Como una langosta, que es lo que va a suceder a través de ese toque, de esta trompeta. Entonces debía serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada nos dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es algo importante, sí. Dios nos dio la autoridad para nosotros, autoridad, dominio y poder para reprender, para tal sujetar demonios. Pero muchas veces, cuando tenemos esa autoridad, no debemos de descuidar nuestra vida, nuestra santidad delante de Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque mucha gente, cuando nosotros leemos el libro de Mateo, dice: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hicimos esto. Y él dice: oh, mejor, apartado de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque tenían una doble vida, no guardaban la santidad, no respetaban las normas, ni los preceptos, ni los mandamientos que están establecidos en la palabra, sino que tenían una vida doble y hacían lo que les daba la gana. Aparentaban ser santos delante de la gente, pero por detrás hacían otras cosas. Es el verdadero hipócrita que tiene una cara, por delante tiene una máscara y por detrás nos hace otra cara. Entonces ese es el verdadero hipócrita. Entonces el Señor les decía: que se apartaban de mí, malditos, ¿verdad?, al fuego eterno. Entonces esto es importante, porque los demonios se van a sujetar en el nombre de Jesús. Ellos temen a ese nombre, y por consiguiente, cuando usted le nombra la sangre de Jesucristo y le nombra el nombre de Jesús, ellos inmediatamente retroceden y ceden y se van, porque están nombrándolo en el nombre de Jesús. Y esta es una de las cosas muy importantes que nosotros podemos. Pero esta plaga de langosta vinieron para atormentar a los hombres por 5 meses. Es algo importante. 5 meses. No sé si será por esto que se le dio autoridad sobre la tierra durante 5 meses. Dice que la langosta, que la bandada de langosta que viene a comerse el fruto, a comerse las hojas, a comerse lo verde de la tierra, dura 5 meses y en esos 5 meses después ella muere. No sé si será esto lo que quiso hacer el Señor, mostrar de que esta plaga de langosta a los 5 meses iba a dejar de atormentar a los hombres. Son 5 meses de tormento. Es más, dice que los hombres ansiarán buscar la muerte y no la hallarán, porque la muerte huirá de ellos. Es un castigo de parte de Dios, porque esta gente no quiere adorar, le ha dado la espalda a Dios, no quiere adorar ni buscar a Dios, sino quieren seguir adorando a sus ídolos que no tienen ojos, manos ven, tienen manos toca, tienen oído, mano oye, tienen pies, mano camina, tienen boca, mano habla, y tienen manos y no palpa. Entonces por eso, ¿verdad?, la gente quiere seguir adorando a sus ídolos y quieren seguir en su idolatría, quieren seguir en sus fornicaciones, quieren seguir en sus hechicerías, y por eso Dios tiene que castigar. Y los hombres así, viendo esta plaga, viendo el tormento que le causa
porque son como picadas de escorpión, y una picada de escorpión es algo venenoso, es algo fuerte, que la gente le da fiebre, le da dolor, le da repugnancia, le da vómito, le da muchas cosas, y no se arrepienten, sino que siguen adorando y maldicen a Dios por esta plaga. Y Dios tiene el control de todas estas plagas, pero los hombres no se arrepienten. Una de las cosas sorprendentes es el hecho de que dichas criaturas reciben la orden, seguramente de parte de Dios, de que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni en ningún árbol. Las plagas de langosta precisamente atacarán a la vegetación. En Éxodo capítulo 10 vemos que esta plaga de langosta, cuando Moisés decreta ese juicio, solamente destruye las vegetaciones, destruye los árboles, destruye todas las cosas verdes. Pero aquí concretamente, lo verde, lo que le es prohibido a estas terribles criaturas, como dice en Apocalipsis. Dios dice que no toquen lo verde, sino solamente que atormentan a los hombres por 5 meses. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que pronto esto va a acontecer, hermano. Que se va a abrir el pozo del abismo y van a salir estas plagas. Y los que no tengan el sello de Dios, estas plagas los van a atacar. Si usted dice que nosotros no vamos a pasar, que nosotros vamos a pasar por la tribulación, ¿por qué entonces nosotros no tenemos el sello de Dios en nuestra frente? No, es que usted no está sellado en la frente. Esos son para las personas que han recibido al Señor en este tiempo de tribulación y fueron sellados. Nosotros tenemos el sello, nosotros lo tenemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, donde Dios nos selló a nosotros. Y por consiguiente, nosotros somos sellados, nosotros tenemos las arras del espíritu, que es el anticipo de la bendición que Dios nos hará. Y por eso nosotros estamos hablando de estas cosas. Entonces, por eso, estas personas van a recibir este sello de Dios en la frente. Las personas que estén en la tribulación van a recibir este sello. Y nosotros tenemos un sello en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. El radio de acción de la langosta con autoridad de escorpiones es limitado a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. De modo que no podían hacer daño a los redimidos, a los comprados con la sangre de Jesucristo, a los redimidos de la tribulación, a la de los 144,000 sellados. Los que no tienen el sello de Dios en su frente son los adoradores. Los que no tienen el sello de Dios en su frente y no tienen el sello de Dios son los adoradores de la bestia. Ellos han perseguido y afligido a los seguidores de Cristo. Ahora Dios le da su justa retribución. Esta persona, verdad, que perseguían al pueblo de Dios, que han matado, que han destruido a los apóstoles y toda esta gente, son los que van a recibir esta justa retribución por no querer aceptar a Jesucristo. Este tormento a los hombres es por un periodo de 5 meses sin llevarlo a la muerte. El apóstol subraya que su tormento era como un tormento de escorpión cuando hieren al hombre. Por lo general, la picadura de un escorpión es extremadamente dolorosa, aunque podría no ser mortal. La ponzoña y el veneno que inyecta causa una inflamación severa y molesta. En realidad, el texto bíblico captura que el tormento de las criaturas diabólicas sobre el hombre era un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ese tormento tendrá un periodo de 5 meses y es el tiempo de la vida de la langosta. Tal vez por eso se menciona ese espacio de tiempo. Por eso es que el tiempo de la tribulación va a ser corto, por eso dice la palabra también, porque son juicios tras juicios, sellos, trompetas y copas. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, los días serían acortados. Y por eso vemos, ¿verdad?,
en este tiempo, que esos días van a ser acortados, porque van a ser 3 años y medio de esa tribulación, que son 1260 días, del cual habló el profeta Daniel, de las 70 semanas de Daniel. Entonces estamos viendo, vamos a ver parte de eso. Va a ser rápido, van a ser 3 años y medio. Y cada juicio va a tener un tiempo de meses, y así va a cumplirse esos periodos de juicio que Dios va a derramar sobre la tierra, porque los hombres, Dios está haciendo estos juicios para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre acepte a Jesucristo, acepte el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero el hombre no ha querido aceptar a Jesucristo. El hombre todavía está vigente la salvación, todavía está vigente esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre no se ha secado, esa sangre sigue como un raudal, como un manantial que está brotando, que todavía está limpiando, que está perdonando, que esa gracia de Dios no se ha cerrado, que esa gracia de Dios todavía sigue vigente, para que nosotros también nos apercibamos de esa salvación tan grande. ¿Cómo nosotros vamos a descuidar una salvación tan grande que nos fue dada por el Señor Jesucristo? Tenemos que nosotros también perseverar en su gracia, en su amor, en su misericordia, el cual nos ha escogido, y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Sí, todos somos, a veces dice la gente, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué eran los suyos? El pueblo judío, el pueblo de Israel. Nosotros éramos gentiles, nosotros no estábamos, pero Dios en su amor y en su misericordia le había dado ya el pacto a Abraham, antes que los judíos, se lo había dado a los gentiles, y que serían benditas todas las naciones a través de Abraham. Y nosotros, pues Abraham es el padre de la fe. Entonces, esa bendición se le había dado a Abraham, a los gentiles, porque Abraham era un gentil. Entonces, por consiguiente, a todos los suyos vino, pero no le recibieron. El pueblo de Israel rechazó al Mesías, y solamente nosotros fuimos los gentiles, fuimos los que recibimos. Entonces se nos dio potestad. ¿Qué es la palabra potestad? He dicho, la palabra potestad es autoridad, es dominio y es poder. Entonces se nos dio. Entonces la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, porque fuimos creados por Dios, pero no somos hijos. Hijo es aquel que acepta a Jesús como Salvador y Señor, y eso es importante. Es algo muy diferente. Le doy las gracias a las personas que siguen entrando online, a los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Le damos gracias. Este tormento tendrá un periodo de 5 meses, que es el tiempo de la vida de la langosta. Tal vez por eso se menciona de ese espacio de tiempo. Durante estos 5 meses de tormento, de castigo, los afectados tienen la oportunidad de arrepentirse y ser salvos mediante la fe en Cristo. La plaga no es un acto de crueldad caprichosa, sino un indicio absoluto de que la maldad no puede continuar indefinidamente. La maldad no puede continuar indefinidamente sin recibir la retribución divina. Porque llega un momento, hermanos, que el pecado, la maldad, sube a la presencia de Dios, y Dios tiene que castigar la maldad, y por eso nosotros tenemos que estar prestos, porque a veces hay terremotos, a veces hay tsunamis, a veces hay volcanes que se despiertan y empiezan a hacer las erupciones y mueren mucha gente, terremotos en diferentes lugares, porque llega un momento en que la maldad sube a la presencia de Dios. Y cuando la maldad sube a la presencia de Dios, se derrama un juicio, porque la gente no quiere arrepentirse. En ese momento, mucha gente, a lo mejor, cuando suceden estos casos de un terremoto, de un tsunami, de que los volcanes son despertados y empiezan a hacer la erupción, la gente se arrodilla y pide perdón a Dios, pero después que pasa el peligro, pasa todo este dolor, la gente sigue
en su mundo, sigue en su caminar y sigue en su capricho y sigue en su pecado, no obedeciendo la palabra de Dios. Dios hace estas cosas, permite estas cosas para que el hombre se arrepiente, para que el hombre se acerque a Dios a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Este sacrificio costó un precio muy elevado de parte de Dios. Dios dio su Hijo unigénito para que nosotros creyésemos en Él, para que nosotros fuésemos salvos. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos, que no nos interesa ese sacrificio, esa salvación, y por eso suceden estas plagas. ¿Para qué? Para que el hombre se dé la vuelta, que no dé la espalda a Dios, sino que se vuelva a Dios y se arrepiente y empiece a buscar para que Dios lo perdone. Todavía es un tiempo de gracia, todavía un tiempo de salvación, un tiempo de redención, un tiempo de justificación. Por eso fue lo que vino a hacer Jesucristo en esta tierra. Pero los hombres no lo entendieron. Los hombres que experimentarán el castigo causado por la langosta con características de escorpión, evidentemente endurecen el corazón y neciamente rechazan el beneficio de la gracia de Dios. Endurecen el corazón, no reciben el dictamen, ya tienen un corazón o una conciencia que está depravada, ya tienen que no quieren ya aceptar los dictámenes del Espíritu Santo, y ya Dios se aparta de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no ha querido acercarse a ese sacrificio en la cruz del Calvario, y por consiguiente Dios va a derramar esos juicios, y sabe de que la gente no se va a arrepentir porque ha endurecido su corazón. Por eso a veces el Señor, ¿verdad?, en este momento de gracia, cuando Dios ha tratado con nosotros, ¿verdad?, ha quebrantado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne a través de su palabra, que es como un martillo que quebranta la roca. Asimismo ha sido quebrantado nuestro corazón y ha sido ablandado, y hemos aceptado a Jesucristo gracias a ese sacrificio, gracias a personas que estuvieron intercediendo por nosotros, que estuvieron clamando, que estuvieron buscando, y Dios en su amor y en su misericordia nos salvó a través de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que quebrantar nuestro corazón, tuvo que despertar nuestro espíritu para nosotros aceptar a Jesús como Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Y por eso nosotros estamos hoy en día predicando de esa salvación por su misericordia, porque por su gracia somos salvos. Es un don, es un regalo de parte de Dios que Dios nos dio a nosotros para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros no nos perdiéramos. Y es importante. En Apocalipsis, ¿verdad?, 9:6 dice: y en aquellos los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso es lo que estoy diciendo. Hoy en día la gente tiene algún problema y se da un pistolazo, se mata, se da un tiro en la sien, se da un tiro en la boca, se da un tiro en el corazón, se lanza de un puente, de un edificio, o toma barbitúrico, o toma un veneno y mata a los hijos, los envenena. He escuchado un caso en estos días de que una mujer, porque no tenía que darle a comer a los hijos, le dio veneno de rata a los hijos y murieron, y ella también tomó, pero a ella lograron salvar. Pero qué cargo de conciencia tendrá esa mujer porque haber matado a sus hijos y ella no ha muerto. Y es eso, pues eso es lo que está sucediendo. Pero en este momento, como dice la palabra, que la muerte es un espíritu, ¿no? Es un imperio, es un espíritu. Pero Dios ordenará a la muerte que se aparte, y los hombres buscarán la manera, se tirarán de los puentes, no sé, pero no morirán, hermano. No morirán, porque la muerte huirá de ellos. A través de los siglos, la muerte ha sido el terror de la humanidad. El hombre, por lo general, ha hecho todo lo posible
para alargar sus años en la tierra. La muerte ha sido y sigue siendo un verdadero aguijón para el ser humano. La expresión "y en aquellos días" se refiere a los 5 meses de angustia mencionado en el versículo 5 del capítulo 9 de Apocalipsis. Durante ese tiempo los hombres buscarán ansiosamente la muerte, pero no la hallarán. Los hombres continuamente buscarán que torcer la vida por medio que sea personas que no tendrán éxito. Lo mismo que persiguiendo a los creyentes y los llevaban al martirio, ahora anhelan morir, pero la muerte se escapará de ellos y lo abandonará, pero el que experimente en sus propias carnes los sufrimientos de aquellos que son merecedores. La expresión de que ansiará morir, Pablo usa para expresar su deseo de morir y para estar con Cristo. Los hombres del Apocalipsis capítulo 9, verso 6, anhelarán morir porque piensa que de esa manera se acabarán los sufrimientos que experimentarán. La gran diferencia es la que la muerte para Pablo significaba partir de este mundo para estar en la presencia de Cristo. Pero los hombres de Apocalipsis capítulo 9, verso 6, la muerte significa la entrada en la esfera de las tinieblas eternas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, verso 3. Pablo ansiaba morir, ¿verdad? Pablo ansiaba morir, está en la presencia de Dios, pero el vivir le era mejor porque estaba para predicar y enseñar a las personas para que no fueran a una condenación. En Apocalipsis capítulo 9, versos 7 al 11, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como de cara de humana, tenían cabellos como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de a caballos corriendo a la batalla, a la guerra, teniendo cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolo. Y estos nombres es, y observen que este pasaje Juan usa 6 veces el término como, y 3 veces el texto griego semejante, como y semejante. Y en primer lugar el escritor compara a la langosta como un ejército montando y preparado para iniciar una guerra, es decir, marchar, y preparados para iniciar una guerra, es decir, marchar disciplinadamente y erguidos. Estas langostas tenían coronas. Estas coronas significa que se le ha dado una autoridad, un reinado muy breve por 5 meses, y van a salir a destruir, a deshacer, a destruir a los hombres, a atormentarlos durante estos 5 meses. Y es importante que nosotros podamos ver lo que está sucediendo. A veces lo que el apóstol está viendo, el aspecto de esta langosta, él lo ve de una manera, ¿verdad? Salieron del infierno, tenían coronas de oro, sus caras eran caras como humanas, tenían cabello como de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían coraza como coraza de hierro, el ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones
y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen rey, por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y esta palabra es destructor. Aquí el apóstol Juan está viendo algo. Yo a veces me pongo a imaginar o a pensar de que estas cosas que está viendo Juan, que estaban preparados para la guerra, que su sonido era como para la guerra, para la batalla, que sus corazas y todo esto. Juan no podía describir que podrían ser tanques de guerra, que podrían ser todas estas cosas que se podría usar en una guerra. Es algo que el apóstol y las definiciones que nosotros podemos dar, o la interpretación o la imaginación que nosotros podemos dar, a veces nos podría quedar pequeña, porque no sabemos lo que va a hacer el Señor, qué clase de estas langostas van a hacer, porque para estas langostas atormentar al hombre te van a tener, y el poder que tienen y la autoridad que tienen y las coronas que tienen es porque tienen una autoridad, y esa autoridad es para dañar a los hombres durante 5 meses. Ahora yo no entiendo ni comprendo, ¿verdad? No le puedo decir que podría ser un tanque de guerra, que puede ser un lanzallamas, que podría ser un lanzacohetes, pero la imaginación a veces nos juega un papel, y por eso, por imaginarnos, por nosotros interpretar de esta parte, no vamos a decir que estamos metiendo una doctrina de error. No, en ninguna manera. Es una imaginación, es una apreciación, una apreciación que podemos estar dando, y no podemos equivocar, pero no es una doctrina, no es una enseñanza que estamos metiendo a juro que va a ser así, sino que está determinado por Dios que estas langostas van a salir del pozo del abismo, pero si tienen todas estas características que podríamos nosotros llamar en este tiempo. Juan no lo podría llamar en el tiempo de la era cristiana, en los 70 años de la era de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan no podría decir, el apóstol, que eso era un tanque de guerra, que eso era un lanzallamas, que eso era algo destructivo, que parecían carros de fuego. ¿Por qué? Porque no lo entenderían cuando él escribía el libro de Apocalipsis para el tiempo en que él estaba. Pero nosotros en este tiempo en que estamos podemos descifrar y podemos imaginar que podría ser cosas semejantes a esto. Pero es una interpretación, o es que la imaginación que nosotros podemos jugar referente a este juicio de esta trompeta, de este pozo del abismo que sale en la... Bueno, gloria a Dios. Obsérvese que en este pasaje Juan usa 6 veces, como dije, la palabra como y semejante. En primer lugar, el escritor compara a las langostas como un ejército montado y preparado para iniciar una guerra, es decir, marcha, y preparado para iniciar una guerra, es decir, muy disciplinado y muy erguido. Sus cabezas están adornadas con algo así como corona, hecho de algo semejante al oro. Los rostros de estas criaturas eran como las de seres humanos, y estas criaturas además poseen cabellos como de mujer, dientes como los de un león. Si bien es cierto que hay un simbolismo en la descripción que Juan hace a esas criaturas infernales, es importante no dar rienda suelta a nuestra imaginación a la hora de interpretar el significado de la figura. Las coronas como de oro podría sugerir la intención de estos seres de conquistar mientras les sea permitido. Las coronas el hecho de que les sea permitido ellos conquistar.
El hecho de tener rostro como de hombre habla de que no se están describiendo a seres irracionales, sino a criaturas inteligentemente. Ahora bien, el hecho de que poseen cabellos como de mujer no parece sugerir de su sensualidad. No quiere decir que sean mujeres que sean sexuales, no. Que está diciendo que poseían cabello como de mujer. Parece improbable que las criaturas tan grotescas, cuya actividad principal es afligir a los seres humanos durante un periodo de 5 meses, los dientes de leones sugieren la capacidad voraz y fiera de estas criaturas. Los corazones como coraza de hierro sugieren que estos demonios hacen actos de presencia en la tierra como un ejército invencible y preparado para el combate. El ruido de sus alas es íntimamente puesto que se asemeja al estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Y es algo que no hay cosas que nosotros podemos, que la gente podrá escapar de esta plaga, porque podríamos decir que tenemos una tecnología, tenemos una electrónica que hoy en día podemos preparar cualquier armamento y destruir todo lo que se nos atraviese. Pero esta plaga no, esta plaga va a atormentar a los hombres por 5 meses y podríamos poner un búnker o escondido y desde ahí se metería esta plaga de langostas de infernales a atormentar al hombre. El hombre no tendría ningún escondite donde esconderse porque estas plagas llegarían donde está. Ahora, pues, si va a tocar a la humanidad, la va a tocar. Entonces, por eso va a tocar hombres, mujeres, niños, ancianos, y por consiguiente lo van a estar atormentando. Y no van a tener, si hacen un búnker o si hacen un escondite, si hacen una caja fuerte y se meten las personas, ahí van a entrar y ahí lo van a afectar, porque ellos tienen poder sobre todas estas cosas, porque son espíritus y los espíritus no tienen, ¿cómo es decir? Ellos pueden atravesar cualquier cosa. Los espíritus dicen que en la punta de una aguja pueden caber 10.000 espíritus, y ellos no pueden atravesar paredes, atravesar todo lo que esté. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, atravesaba las paredes, las puertas, y los espíritus pueden atravesar todo. Y por eso los hombres no podrán esconderse a este juicio, porque nada lo podrá detener. Figúrese, imagínense, tengo una imaginación de cómo sería ese tormento, estar constantemente siendo la ponzoña de como de un escorpión en sus cuerpos, y el dolor que lo va a agobiar, que lo va a hacer vomitar, que lo va a hacer postrarse por el dolor de estos aguijones, va a ser tremendamente, y no importa el sitio donde esté, y van a ser hombres, mujeres, niños, ancianos, porque los hombres han endurecido su corazón y le han dado la espalda a Dios, y la gracia de Dios todavía ha estado vigente y ellos no han querido nada con Dios. Y es algo importante que nosotros debemos de comprender, que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo principios de dolores. Y cuando comience todo esto a suceder, hermano, dice la palabra, dice que el guío se levantará vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y es algo importante que nosotros debemos estar preparados para todos estos acontecimientos, ¿verdad? Y veremos cosas, ¿verdad?, peores. Ahorita están sucediendo cosas peores, están hablando la gente, que vendrán escasez, que vendrá hambre, que vendrá muerte, que vendrá otra plaga llamada X,
otro virus llamado X, que es peor, que tendrá cinco virus a la vez. Pero yo vengo hablando de los caballos, vengo hablando de los sellos, de que traerá muerte, de que traerá hambruna, de que traerá todo esto. Esto va a acontecer, y si eso comienza a acontecer en esta tierra, en el mundo entero, hermano, es que está comenzando estas cosas de Apocalipsis, está comenzando que los libros, que los sellos se están abriendo, y si la gente no va a tener dónde comprar, no van a tener, van a morirse la gente de hambre, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. Todo esto va a ser acontecimiento tras acontecimiento, porque Dios va a derramar su juicio y nosotros debemos estar prestos para todas estas cosas. Y nosotros le damos gracias a Dios, porque nosotros somos señados con la promesa del Espíritu Santo, con las arras, con el principio de las bendiciones que Dios tiene para nosotros a través de ese sello que es el Espíritu Santo. Somos señados, ¿verdad? Y nadie nos puede tocar. Acuérdense que cuando Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó por Job, pero Satanás le dijo, ¿cómo? Yo no lo puedo tocar porque tú lo has cercado, lo has protegido. Y el Señor le da permiso que toque a Job. Así mismo, nadie nos puede tocar sin el permiso de Dios. Si a usted le viene un acontecimiento, le viene un proceso, le viene una enfermedad, le viene algo que está pasando, dele gracias a Dios, porque Dios le ha permitido al enemigo para probar su fe, para ver verdad qué hay en su corazón, si va a negar a Dios o no. Porque muchas veces nosotros conocemos lo que está delante de nosotros, pero cuando es probado, ¿verdad? Cuando somos probados, estamos pasando por la prueba, por el proceso, ahí conocemos si verdaderamente nosotros amamos a Dios, si nosotros verdaderamente tenemos mansedumbre, tenemos templanza, si verdaderamente a nosotros no se nos sale la ira. Pero cuando pasamos por esos procesos, muchas veces sacamos a flote lo que hay dentro de nuestro corazón, sacamos la ira, la soberbia, el orgullo, sacamos lo que somos, porque a través de nuestro corazón se nos manifiesta lo que hay dentro, a través del proceso, a través de la prueba. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, es procesada y vienen esas cosas fuertes, nosotros tenemos una mansedumbre, tenemos una templanza y tenemos una paciencia. El Señor decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces nosotros también. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces cuando estamos en el proceso, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en la enfermedad, cuando estamos en la necesidad, medios nos tocan y inmediatamente se levanta el viejo hombre, se levanta la ira, se levanta la soberbia. Entonces, ¿dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la templanza? ¿Dónde está la paciencia? Dice la Biblia, aislaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro ojo. Y eso es importante que nosotros podamos aprender. Y finalmente Juan señala el hecho de que al frente de ese ejército diabólico viene su rey, es decir, el ángel del abismo. El rey de ese ejército de langosta viene acompañado del ángel del abismo, que es, acabo de leer, que es Apolión, que es el destructor. Este hecho revela con claridad que el apóstol se ha referido a una plaga naturalmente de langosta como la que atacaron los cultivos de las naciones del Oriente Medio. El escritor describe más bien a un ejército sobrenatural compuesto de criaturas infernales que han habitado el lugar llamado el Pozo del Abismo. Su comandante lleva por nombre Abadón y en hebreo Apolión. Y en griego es su sustantivo. Abadón se usa en el Antiguo Testamento. En Job capítulo 26, verso 6 dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura.
El Abadón, en el libro de Job 28:22, el Abadón y la muerte dijeron, su forma hemos oído con nuestros oídos. En Job 31:12, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. En el Salmo 18:11, y será contado con el sepulcro tu misericordia, a tu verdad en el Abadón. En Proverbios 15:11 dice, el Seol y el Abadón está delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Y el significado de destrucción en griego es Apolión, y el significado es destructor. Entienda que lo que Juan está hablando y mencionando, lo que destruye a la tierra. Destrucción viene a destruir, es destructor, viene a destruir. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 se dice, y se irán las naciones, y tu ira ha venido en el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y a destruir a los que destruyeron la tierra. Y los que destruyen la tierra, esta es la parte de Apolión, el destructor, que viene a destruir la tierra a través de esta plaga de langosta por 5 meses. Durante el periodo de la tribulación, los hombres se entregarán abiertamente a la adoración de Satanás. La triste es que la humanidad adora al mismo, que destruye y sumerge en la más densa oscuridad. Apocalipsis 9:12 dice, el primer ahí pasó, y aquí vienen aún 2 años después de él. Este versículo marca el final del acontecimiento que transcurre durante el juicio de la quinta trompeta, pero al mismo tiempo también señala el comienzo de las aflicciones relacionadas con la sexta trompeta. Como se ha hablado anteriormente, los juicios de las trompetas, un crecimiento tanto en su alcance con una intensidad, y culmina con el anuncio de la segunda venida de Cristo en Europa, que a su vez viene acompañada de los juicios de la copa, con los que se consuma la ira de Dios. La severidad del juicio del primer año debería advertir a los moradores de la tierra tocante la rigurosidad de los dos restantes. Al parecer, la humanidad estará totalmente despreocupada e indiferente respecto a los efectos dichos. Juicio tal como los profetas, el Señor Jesucristo, tal como el profetizó el Señor Jesús. En Mateo capítulo 24, versos 37 al 39 dice, mas como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, ante el diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En Apocalipsis capítulo 9, verso 13 al 16 dice, y el sexto ángel toca la trompeta, y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y oí su nombre. En plagas tras plagas, plaga tras plaga, vemos aquí que Dios irá derramando, y irá abriendo.
Dice que este sexto ángel toca la trompeta y son desatados estos cuatro angelitos. Los tenían atados desde hace mucho tiempo, no sé por qué, eran a lo mejor muy tremendos. Estos angelitos eran tan tremendos que los tenían atados para que no destruyese. Y aquí lo vemos que van a ser desatados para destruir la tercera parte de los hombres en la tierra. Vienen a destruir. Son como 4 generales que vienen a incitar la guerra de una destrucción masiva. La tierra va a ir quedándose despoblada a través de la destrucción. Si a través del jinete amarillo, que hubo muerte, que hubo plagas, que hubo hambruna, que las fieras mataron a los hombres, a las mujeres y a los niños, esta plaga va a destruir otra parte de la humanidad y nosotros debemos estar prestos y preparados, ¿verdad? Porque cada vez va a ser mayores estos juicios. Y le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. La próxima vez tocaré esta parte de esta plaga de Apocalipsis, de estos 4 angelitos que están ahí atados, porque lo tienen atado desde hace miles de años, unos cuantos miles de años, y figúrese, están presos, y cuando lo suelten, bueno, van a salir de esa prisión a acabar con todo lo que se atraviesa por el camino. Siga leyendo, siga escudriñando, siga. Y hasta ahí vamos a tener el estudio de esta noche sobre el libro de Apocalipsis, sobre la 70ª semana de Daniel, la 70 semana de Daniel. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Y usted dirá, ¿por qué hoy termina tan temprano? Que nos sigue dando esta enseñanza. Bueno, porque tengo que ir a buscar a mi hijo al aeropuerto y ya es parte de la hora y le damos gracias al Señor, pero vamos a orar por las personas y vamos a orar esperado de que este mensaje haya llegado a los corazones, a los espíritus de cada quien, de los que lo han oído. Vamos a orar por los que están enfermos, por los que están pasando momentos difíciles, por los que están pasando que han sido operados, que están en un momento de dolor. Vamos a orar para que el Señor sane esas heridas que le han causado las operaciones. Vamos a orar por las personas que sufren, ¿verdad? Del corazón, de Alzheimer, de Parkinson, de diabetes, de leucemia, de cáncer, de SIDA, de asma, de problemas en los riñones, de derrame cerebral. Vamos a estar orando y vamos, antes de orar por los enfermos, quiero orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque es el tiempo de buscar al Señor, hermano. Ese tiempo es un tiempo de misericordia, es un tiempo en el que el Señor ha esperado, que ha abierto sus brazos en la cruz del Calvario, diciendo que te ama, que te está esperando, que para que esa sangre derramada ahí en esa cruz, con los brazos abiertos, que derramó esa sangre, esa corona de espinas, que derramó su sangre de la sien, de las manos, de los pies, del coxis, del costado, de la espalda, te está diciendo que Él te ama. Y de esta manera dice que con la boca se confiesa para la justicia, que el corazón se cree para la salvación. Y en esta noche, pues,
Puedes repetir conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame en tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, ayúdame a creer en ti, ayúdame a entender la palabra, ayúdame a servirte, a honrarte, perdóname por los pecados que he cometido, por haber violado tus mandamientos, límpiame con tu sangre. Señor, en este momento escribe mi nombre en el libro de la vida. Voy a estar orando por estas personas que han confesado su pecado y su falta delante del Señor. Señor Jesús, en este momento, Señor, te pongo todas estas personas que han levantado su corazón delante de tu presencia para que aceptarte como tu único y suficiente Salvador. Bendícelos, Señor, guárdales, protégeles. Señor, despierta su espíritu, quebrante ese corazón de piedra. Convéncelo de pecado, de justicia y de juicio, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Perdona, Señor, sus pecados, perdona en el nombre de Jesús de Nazaret. Escribe el nombre del libro de la vida. Te lo pido, Padre eterno, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pongo todas estas personas que nombré, que están enfermas, te pongo a Fanny, Señor. Padre, mira esta intervención quirúrgica que le hicieron, el cual está dolorida, el cual siente los síntomas, Señor, Padre, de esta operación. Padre, fortalece, sana sus dolencias, sana sus heridas. Señor, cicatrízalas en el nombre de Jesús. Sana a las personas que tienen asma, que tienen diabetes, que tienen leucemia, que tienen cáncer en un seno, Señor, que tienen cáncer en el colon, que tienen cáncer de la garganta, en los pulmones, en el hígado, en el páncreas, Señor. Padre de la gloria, te lo pido, Señor. Padre de las personas con Alzheimer, con Parkinson, Padre de tu mano sanadora, Padre de la gloria. Los que tienen problemas con los riñones, Señor, con el hígado y con el páncreas, sánalos, Señor. Tú viniste a deshacer toda obra del diablo. Tú viniste, Señor, por el poder de tus llagas, a sanar a toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a los que tienen lupus, Señor, a los que tienen sida, tú eres el Dios de misericordia, tú eres el Dios que a través de la cruz del Calvario usted murió por todos ellos. Sánalos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, bendigo a mis hermanos, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, sus esposas, sus hijos, su congregación, todos aquellos hermanos que están padeciendo, pasando por pruebas, por procesos. Señor, Padre, provee, suple sus necesidades. Señor, tú eres nuestro pastor, Señor, no nos faltará. Y joven fui envejecido, y todos ustedes están parados, ni sus simientes que bendiga, Padre. Obra, Señor, Padre de la gloria, en este momento provee, suple el pan de cada día, suple el techo, suple, Señor, para pagar la renta, para pagar el mortgage, para pagar el carro. Suple, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres Jehová Jireh, nuestro eterno proveedor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad, a toda revelación y a todo conocimiento. Bendigo a mis hermanos que han escuchado. Los bendigo, abre puertas de bendiciones. En este día abre puertas de bendición sobre sus vidas. Glorifícate en mi vida en este día, Señor. Gracias, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Síguete glorificando a través de este estudio. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Bendiciones. Y hasta la próxima semana, hermano.